Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí ya reunidos para un programa más de Primer Plano y tocaremos en este primer segmento, otra vez a 6 semanas de que comenzaron los sucesos de Ayotzinapa, tocaremos este caso. Ahora, a raíz del informe pormenorizado que dio el procurador Murillo Karam el viernes por la tarde durante más de 1 hora. Es un informe que ha causado mucha polémica por diversos motivos. Primero, por su grado de detalle. Segundo, porque los 3 presuntos involucrados en la desaparición de estos estudiantes de Ayotzinapa, pues van contando frente a las cámaras de la televisión cómo fue todo el episodio de la toma de los camiones hasta el supuesto homicidio de los estudiantes. Y tercero, y ese es el tema que yo les quisiera poner aquí en la mesa a mis compañeros, yo encontré muchos qués, o sea, qué fue lo que ocurrió en el informe de Murillo Karam, pero escuché muy pocos por qué. Seguimos sin saber, ahora se ha hecho una reconstrucción de los hechos y bueno, sabemos más o menos a partir del día 26 cómo fueron ocurriendo las cosas, incluso las omisiones por parte de los gobiernos local, estatal e incluso federal, hasta la última información que nos dio el procurador. Pero no sabemos quién mandó a los muchachos a Iguala, por qué se dio esa orden. Fuera de que nos ha dicho de manera contundente que no están involucrados ni con la guerrilla, ni tampoco con el crimen organizado, no sabemos nada de por qué pescaron y muy probablemente asesinaron a estos. Y me parece importante el tema, y eso es lo que les quiero proponer, porque también fue muy contundente él y el presidente de la República diciendo que quieren seguir investigando esto para que nunca más vuelva a ocurrir lo de Iguala. Yo creo que si no tenemos una respuesta a por qué ocurrió, es muy difícil evitar que estos sucesos se repitan. Pues tiene razón, hace falta muchas explicaciones. Lo primero, hay que reconocer que Solalinde tenía razón. Los informantes que en su momento le habían planteado eso, pues finalmente es la tesis que va, digamos, a la vanguardia en la investigación federal. Por supuesto, esta no ha terminado, siguen estando desaparecidos, y lo que es tremendamente inquietante es, yo de estos temas conozco muy poco, pero van a ser varios meses los que se requieran para determinar si los restos en esa pira macabra que hicieron en Cocula son los de los estudiantes o no solo los. Por tanto, tenemos un compás de incertidumbre y de zozobra de muchísimos meses, y eso, bueno, ya lo platicaremos con calma en otro momento. Va a generar movilizaciones, va a generar la natural resistencia de los padres a comprar esa tesis. Además, la preocupación fundada que tienen es, bueno, si ya nos dijeron que los habían incinerado, esa es la hipótesis central, se puede bajar la guardia para seguir con la búsqueda, o sea, de la propia autoridad con la búsqueda, o sea, tratar de encontrarlos con vida. La evidencia va hacia allá, efectivamente, pero dicen que la esperanza es lo último que muere. Tenemos información, María Amparo, fragmentaria, y eso es importante recordarlo. Hay un video en el cual claramente se ve como los muchachos les dicen a los policías, no nos disparen, no traemos drogas, no traemos armas. Y en varias ocasiones la fuerza de seguridad, entre comillas, les pregunta si traen o no la droga, como si se hubieran equivocado, o sea, estuvieran buscando un cargamento de drogas en una, digamos, autobús donde iban los muchachos de la normal de Ayotzinapa. Por tanto, hay muchísimas preguntas todavía. ¿Dónde está la policía de Iguala y la de Cocula? Si siguen o no retenidos, quiénes son los responsables materiales. En fin, hay un montón de preguntas todavía. Lo que hizo, creo yo, el procurador fue tratar de hacer un corte de caja para abrir la posibilidad de que el presidente se fuera a China, ¿no? Es decir, a ver, hay un avance sustantivo, se cierra un capítulo en este ámbito y bueno, pues se abre este compás que yo digo va a traer muchísima zozobra. Lo que no se podría hacer en todo caso es esperar hasta que se sepa exactamente todo lo que ocurrió para que el presidente siguiera haciendo sus actividades de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Es decir, no es que hasta que no aparezca no haga nada más, es casi el mensaje, no es posible, ¿no? Desde luego los encargados tendrían que continuar con eso. Y efectivamente se dice que eso se va a mandar a algunos expertos de Suecia que tienen la tecnología, creo que de Suecia, ¿no? Austria. De Austria, sí. Perdón, que tienen la tecnología suficiente para determinar si realmente los restos son de los estudiantes o no.
Yo diría aquí que desde luego que se tiene esto que aclarar y tener todos los elementos para reconstruir lo que realmente pasó y por qué pasó. Pero se abrió con este tema, está la indignación, tal la barbarie de este tema, que se abrió el espacio para los anarquistas que permanentemente están al acecho de cualquier evento que ocurre, constantemente los vemos, para cualquier cuestión, cualquier motivo de protesta, para colarse con una agenda distinta, ¿no? La agenda no es la seguridad, su agenda no es que se resuelva este caso, su agenda es desestabilizar, no sé en su visión de las cosas, en sus proyectos políticos o ideológicos que puedan tener esos grupos, que se supone que ocurra, derrocar el Estado mexicano para sustituirlo con quién sabe qué, pero evidentemente que su proyecto es la desestabilización, y entonces aprovechan todos estos momentos de indignación para entrar, sobre todo sabiendo que se abren además márgenes de impunidad, porque ¿quién va a mandar a la policía después de lo que ocurrió a tratar de detener a gente que está manifestándose por el asunto, por la indignación, por la protesta, por la demanda de que se aclaren las cosas y que aprovechan para el vandalismo? ¿Quién va a detener a esos? Porque entonces obviamente es echar fuego a la hoguera. Pero desde luego que están presentes estos grupos ahí y de pronto compran parte de eso los padres y decir, Peña Nieto tiene que renunciar, porque esto es un crimen de Estado, ¿no? Diciendo, bueno, en la medida en que intervinieron efectivamente fuerzas oficiales, que aquí son las policías municipales, pero que sabemos que las policías municipales están totalmente fuera de control desde hace mucho tiempo. El llevarlo esto directamente a un crimen de Estado, podría uno medio decir crimen de narcoestado, y del narcoestado de Iguala, digamos, o de porque Guerrero, ahí está o de Guerrero, que está ahí la compenetración, digamos, De Guerrero, entre las policías municipales, a veces las policías estatales, con el crimen organizado. Pero de pronto entonces se politiza el asunto y hay desde luego les viene muy bien a los anarquistas también este argumento de decir hasta que nos los entreguen vivos, porque es muy probable que se los entreguen, que ya no se los entreguen vivos, más bien es muy poco probable que puedan encontrarlos vivos si efectivamente la tesis oficial va en buena dirección. A mí me gustaría regresar al punto del informe que quiso entregar el padre Solalinde, que fue por lo menos 2 semanas antes de este informe del procurador. El informe sobre lo que el padre Solalinde decía tener, que era el testimonio ocular de un testigo que estuvo presente. Y primero se presentó el padre Solalinde a la Procuraduría y no fue recibido. Después se ve que lo citaron y se presentó con doña Elena Poniatowska, por cierto, y entonces tuvieron una reunión con el procurador en la cual no supimos qué se había tratado ahí. Posteriormente, y me detallo en esto porque voy a ir a continuación a señalar los tiempos tan largos que se han dado en esto. Entre la versión de prensa que Solalinde decía habían sido incinerados y el informe del procurador que confirma esta versión de alguna manera y con más detalles, claro, pasaron 2 semanas. Sí, estamos moviéndonos en tiempos demasiado dilatados. Si ya tenían la información, hay un asunto intermedio. El padre Solalinde se presenta a Ayotzinapa, a la Normal, porque quiere hacer una misa y un acto de desagravio, porque los padres no están de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Solalinde. Es decir, usted ya los mató y nosotros tenemos esperanza de que esto esté vivo. Entonces, no lo aceptan ni decir la misa, y lo corren de Ayotzinapa, se pide una disculpa y se va. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que los tiempos que se están manejando son tiempos demasiado dilatados. Empezando por la escapatoria del presidente municipal, que entre la advertencia del secretario de Gobernación al gobernador de que lo vigilara, pasan 3 días y después de esos pide licencia y se va. Están dejando que las cosas ocurran con una celeridad, pues muy lenta, con una celeridad de tortuga. Sí, es de tortuga el asunto. Y esto es lo que está creando pues una expectativa terrible, manifestaciones por todos lados. En 15 estados de la Unión Americana hay huelgas de hambre o ayunos, como les dicen. En todos los estados de la República y en muchas universidades hay paros. Sí, se está ampliando
mucho La protesta. el asunto porque el informe llega tarde y casualmente llega en la víspera de la salida del presidente. En ese a sentido, China. para retomar lo que planteaba Leonardo, lo de los compases de espera, ¿sí? No se pueden dar el lujo después del informe de Murillo Karam de abrir un compás de espera porque siguen gestándose los movimientos de protesta, más allá de que tengamos que esperar para el ADN, sigue habiendo un reclamo de que los responsables sean encarcelados, sean procesados, sigue habiendo un reclamo de que se entre a Iguala para empezar a limpiar de las autoridades corruptas, sigue habiendo un reclamo sobre la violencia que están cometiendo los que se están aprovechando de eso. Entonces, no puede haber compás de espera, no puede seguir pasmado el Estado mexicano. Ahora, de ahí a decir que esto fue un crimen de Estado me parece una cosa totalmente desproporcionada. Yo creo que sí hay que darle sentido a las palabras. Eso no es un crimen de Estado. Yo sí creo que fue un crimen de Estado porque fue finalmente la policía municipal, el presidente municipal y con connivencia, con toda probabilidad con el gobernador. Entonces, es el Estado. Aquí cuando piensas en el Estado dices, entonces es Peña Nieto, ¿no? O sea, hay responsabilidades del Estado completa, de información, de abarca, en fin, hay una serie y finalmente una penetración. Y omisiones de Estado omisiones también, ¿no? gravísimas. Hay gravísimas. Pero bueno, claramente... Por eso digo yo que es del eso es narcoestado. encubrimiento. Por en todo eso del caso. narcoestado. O de autoridades, Pero es no por el Estado. Pero es el Leonardo. Estado de Guerrero, o sea, no La funciona. entidad de Guerrero. Bueno, la entidad federativa. Entonces, yo lo que veo es que a partir de una gravísima crisis que tiene al país dolidísimo, porque pocas veces he visto verdaderamente a la población con un dolor enorme, pues también ves varias agendas que se despliegan, unas muy claras, o sea, unos que enseñan el plumero a 200 metros y otras menos claras. O sea, la clase política... La izquierda está tratando de eludir el asunto. Veía un desplegado de un diputado del PT diciendo que es inadmisible lo que ocurre en Iguala. Dice, pues si ustedes lo postularon. O sea, la actitud es de negar la evidencia. López Obrador que aprovecha el asunto para hacer lo único que le interesa en la vida, que es su campaña para ver si derroca a Peña Nieto. Ves a los del magisterio de Guerrero diciendo, bueno, en realidad lo que queremos, en un acto verdaderamente atroz y buitresco, lo que queremos es que echen para atrás la reforma educativa. Decir, oiga, estamos hablando de desaparecidos. Ustedes aprovechan para adelantar su agenda. Y la otra, mi querido Crespo, yo esos anarquistas no sé a quién obedecen, pero está claro que cada vez que hay un movimiento legítimo, ir a quemar metrobuses o lanzarse como se lanzaron sobre el Palacio Nacional. Hoy recordaba uno que decía, entraron a golpes en el Palacio de San Ildefonso la fuerza del Estado. Hoy estos movimientos lo hicieron. A mí no me queda claro a qué intereses obedecen los... Si los otros están bastante claros y no necesariamente salen muy bien parados, no me queda claro a qué intereses obedecen esos radicales. Es que eso no nos queda claro desde hace mucho tiempo. Aquí estábamos platicando, por ejemplo, cuando en el 2002, en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el surgimiento de estos anarquistas que aprovecharon el movimiento de protesta del López Obrador, suponiendo que no era directamente el que convocó a la violencia, y decíamos que nos digan quiénes son, ¿no? Es decir, Y en ¿de la dónde UNAM, salen? y en el... O sea, en Y varios luego entrado y movimientos. salido a la nos cárcel. vamos a cada uno de los eventos donde surge algún movimiento, alguna movilización de protesta que puede ser perfectamente legítima la causa, y aparecen estos y seguimos sin saber quiénes son y a qué responden. A mí me gustaría hacer una distinción entre esta duda que ha surgido entre ustedes de Estado con mayúscula, cuando se refieren a crimen de Estado, se refieren a Estado con mayúscula, los padres de familia, porque por eso están pidiendo la renuncia del presidente de la República, no del gobernador que ya se fue. Estado con minúscula, que es al que tú te refieres, evidentemente No está sé, en plena, ¿te refieres a ese? en un crimen, en una crisis o sea, gran pavorosa. responsabilidad. Eso. Pero yo creo que hay que hacer esa distinción muy clara, porque Estado es un conjunto de instituciones, es Nacionales. fuerzas Sí. públicas, bueno. Sí, Francisco incluso- José, pero hay muchas, digamos, columnistas y muchos dicen eso, políticos que están hablando de crimen de Estado con E mayúscula. Sí, O sea, claro. es un crimen de Estado y eso es lo que- yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, ya tendremos tiempo de discutirlo en otro momento, pero vamos a otro bloque sobre Ayotzinapa. Este bloque lo hemos Recárgate bautizado otra vez. como impotencia del Estado. Esto nos sirve para aclarar un poco algo que empezábamos a plantear en el bloque anterior. ¿A qué Estado nos estamos refiriendo?
Desde luego nos tenemos que referir al Estado entidad federativa, que es Guerrero, una de las 32 entidades federativas, 31 estados y un distrito federal. Y por el otro lado está la versión de que el crimen de Estado se imputa al Estado nacional, al Estado con E mayúscula. Esta es la versión que tienen los padres de familia de Ayotzinapa, que dicen, este es un crimen de Estado por lo cual el presidente, el procurador deben renunciar. Este es el Estado con E mayúscula, el jefe de Estado, no del Estado de Guerrero, sino del Estado nacional, es el presidente de la República. Entonces, este es el problema que estamos dilucidando. La impotencia del Estado está bastante claramente manifestada en diversos escenarios, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero ahora muy claramente. Es decir, hay partes del Estado nacional que están en una crisis de demolición, de erosión, de desgaste o incluso de desaparición, como se ha planteado la hipótesis de la desaparición de poderes en el caso de Guerrero. Pero no estamos en presencia de un Estado totalmente desaparecido. Hoy hay un artículo de Silva Herzog muy interesante que habla de el poder pasmado. Este es parte del desgaste o de la impotencia. Otro mucho más fuerte, que me parece a mí el de Javier Sicilia, que aparece en el proceso que empieza a circular esta semana, es un artículo que habla de la muerte del Estado. De la muerte del Estado nacional, pero esa es una visión un tanto apocalíptica y un tanto profética, porque Sicilia dice, esto es lo que va a pasar, como quizá pase, una cosa así, y están surgiendo diversas interpretaciones en el sentido de que hay una impotencia que se está generalizando del Estado mexicano con mayúscula, como proceso de desgaste. Yo creo que ese es un problema serio, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que a mí me generan, digamos, inquietud. La primera de ellas, si el centro del debate está en si falló o no la federación, que creo que ha fallado mucho. Las investigaciones han sido demasiado largas, no ofreció certeza, entró tarde. Es decir, ya lo hemos platicado en otros programas del primer plano, los defectos de la actuación federal. ¿A qué me refería con lo de Estado? Creo que es el tercero constitucional, siempre que cito de memoria es una pésima idea, se equivoco una mucho. En el tercero constitucional define el Estado como los tres. Entonces, si tú dices, lo mataron efectivamente los policías de Iguala o el presidente municipal o su señora ordenaron eso y no hubo la atención apropiada por parte del gobierno de Ángel Aguirre, pues es el Estado el que falló. O sea, el responsable de ese crimen es el Estado. Obviamente hay lecturas interesadas y centralizadas que dicen, si falla el Estado, luego entonces el jefe del Estado es responsable. No, pero sí hay tramos del Estado que en este caso no solamente fallaron, están claramente penetrados por el crimen organizado. Y aprovecho para subrayar, el gran problema sigue siendo, en este caso de Ayotzinapa, claramente la penetración por parte del crimen organizado. Y aquí parece que pues, el crimen organizado ha pasado a un segundo plano. Entre las manifestaciones tampoco hay sensación de indignación por decir, oiga, son el avance de una economía criminal lo que tiene sometido a Iguala y a otras partes del país. Creo que la debilidad del Estado mexicano, ahí sí, del Estado con mayúscula, de diferentes instituciones del Estado, está más que documentada. La debilidad de las instituciones estatales y locales o municipales, y muchas de sus instituciones como las policías, los jueces, los ministerios públicos, también está documentada, ¿no? Lo hemos hecho aquí en primer plano, lo hemos hecho nosotros en nuestros trabajos de investigación, etcétera. La penetración del crimen organizado también. Cuando se habla, sin embargo, de crimen de Estado, creo que estamos abonando a esta visión apocalíptica, como la llamó Sicilia, ¿dices? No, yo la califico. Bueno, tú la calificas, una visión apocalíptica que flaco favor le estaríamos haciendo, no por miedo a la verdad ni por miedo a llamarle a las cosas como deben de llamársele, pero una visión apocalíptica en donde cuando se usa la palabra crimen de Estado se está señalando normalmente a un responsable, que es el jefe del Estado. De ahí se derivan un montón de acciones que van desde la petición de la renuncia hasta pues, las que ustedes quieran. Me parece que no es la vía adecuada. El otro día leía en un Twitter, ahora no en la Galaxia Gutenberg,
ahora en la galaxia de allá, Cibergalaxia. la cibergalaxia, sí, en donde decían, ¿por qué no vemos ni una manifestación contra el crimen organizado? Pero vemos todas las manifestaciones en contra, ¿sí?, del Estado mexicano. Creo que es importante, ya se cayó la idea del pacto, era una mala idea, me parece, por muchos motivos. No nos da tiempo de entrar aquí a cuáles son esos malos motivos. No me queda claro qué es esto que lo quieren sustituir con una comisión, pero ya está, por ejemplo, buena parte de la sociedad, incluso organizaciones de la sociedad civil muy combativas, en donde la premisa, y estaría yo de acuerdo, es decir, o sea, no vayamos contra el Estado, exijámosle, sin duda, responsabilidad y subamos la vara para que se empiecen a limpiar esas instituciones. Pero no ganamos mucho hablando de crimen de Estado y todas sus consecuencias políticas, ¿no? Apocalípticas y anarquistas. Yo coincido con eso, ¿no? Porque son cosas distintas. Es decir, el Estado está penetrado, es más decir, más que crimen de Estado, desde arriba con mayúscula. Desde luego sí hay vinculación de lo que corresponde al Estado en Iguala y de negligencia o quizá complacencia en lo que hace el Estado de Guerrero. Pero yo sé esa diferencia. En todo caso, más bien, la idea creo en la que tendríamos que centrarnos es esto del Estado pasmado. Pero creo que la noticia no es que el Estado esté pasmado, porque el Estado viene pasmado desde hace mucho tiempo y se ha dicho. Es decir, desde Calderón lo estamos diciendo, por lo menos. El Estado está rebasado, que es algo distinto. El estar rebasado, el estar penetrado, es una dimensión o un ángulo distinto de decir es un crimen de Estado, como cuando el 68 o como cuando la guerra sucia contra las guerrillas, como que es algo, es un fenómeno un poco distinto que yo creo que tenemos que entender en sus términos para precisamente abordarlo de la manera adecuada, porque me parece que esto del crimen de Estado es justamente el argumento de los anarquistas para derrocar al Estado. Y el crimen organizado, pues que siga haciendo su labor, que sigan tranquilos haciendo lo que tienen que hacer, cuando lo que se trata es de reforzar al Estado, de transformarlo, de purificarlo, lo que se tenga que hacer para hacer frente al crimen organizado, que es verdaderamente el cáncer que está royendo el entramado institucional, social de México. Entonces yo digo, la noticia no es tanto que el Estado esté pasmado, la noticia ahora es de que cualquier cosa que haya hecho Peña Nieto desde que llegó no está funcionando. Porque esta idea de decir, el Estado está rebasado, sus instituciones no funcionan, por lo tanto la estrategia tampoco funciona porque no tienes con qué instrumentarla eficazmente, eso lo sabemos desde hace tiempo y por eso precisamente me parece que la idea del pacto se cayó, porque surgieron muchas voces diciendo, es que pacto ya había, el pacto de 2008 estaba con un diagnóstico que mucha gente podría decir perfectamente está bien hecho, de eso se trata, las medidas que tomaron sonaban bastante bien, pero justo a partir del 2008, en lugar de irse resolviendo el problema, se empezó a empeorar, se empezó a agravar el número de muertes, etcétera. Entonces decir, oigan, un pacto como el de 2008, ¿como para qué? Nos tienen que decir otra cosa distinta. Y también en todo caso un diagnóstico de por qué ese de 2008, que sonaba muy bien, y que parecía que tenía todos los elementos como para arrojar algún resultado exitoso, no funcionó. Entonces se tiene que plantear de otra manera el problema. Cuando concluyó su informe el Procurador General de Justicia, Murillo, empezó una serie de preguntas y después de varias, él hizo una expresión que ha sido tomada de diversas formas y acepciones. Estoy cansado, ya me cansé, dijo. Y esto, pues, desde la reacción, pues si ya se cansó, pues que se vaya, cosas de este tipo. Lo que sí está ocurriendo es que el Estado mexicano no solo está sobrepasado por algunas de las fuerzas, por la corrupción, por el patrimonialismo, que vamos a tratar en algún bloque posterior, y por, bueno, desde luego, la corrupción, la connivencia entre crimen organizado y en algunas instituciones del Estado. Esa connivencia se ve muy clara, no en todas, pero en muchas, ya demasiado alarmantes. Esto es lo que estamos dirimiendo ahora, ¿no? Cansancio del Estado, como cansancio del acero que tienen los aviones cuando vuelan y se pueden caer. A mí sí me parece injusto darle esa acepción a la frase desafortunada, desde luego, y los errores se pagan, de Murillo Karam de Estoy cansado. Sí, en efecto fue una conferencia muy larga con preguntas de periodistas muy agresivas,
muchas de ellas muy mal planteadas también. Y llegó un momento donde ya había terminado, se iba a ir, en fin, fue mal, no estoy defendiendo que haya dicho esa frase, pero después de una hora de informe que nos estemos fijando en esa frase me parece totalmente fuera, Un grave digamos, error. fuera. Un error, O sea, él sí, fue un nunca error de puede- comunicación sin duda alguna, Leonardo, Muy grave. pero creo que tiene mucha más miga todo lo que dijo No, claro que tiene, y por eso le Murillo Karam dedicamos un bloque a eso, y ahora no a simplemente esto, ¿no? consignamos que fue un error. Con la Pero impotencia. ciertamente cuando la sociedad está esperando meses una información, que diga, no, es que ya me cansé, vamos a otra cosa. Pero no era lo que, digamos, la Claramente intención no. de él de decir, estoy cansado ya. Lo que tenemos del es un asunto, Estado ¿no? incapaz de controlar ciertas cosas, porque, perdón que regrese a los temas del crimen organizado, pero la amapola que se cultiva en Ay, sí, Iguala, eso no se habían Guerrero. dado cuenta de eso durante años. Más van dos gobiernos, el de Michoacán duda. y el de Guerrero, que se colapsan. No sé cuántos estados más queremos que se nos colapsen para Antes que entonces de. digamos, entonces sí es un grave problema para la seguridad nacional, o pensemos que la cosa se va a arreglar simplemente porque nosotros deseamos que se arregle o hagamos manifestaciones. O porque Yo pasa creo el que tiempo, la ¿no? indignación es muy sana. Pero el buenismo es muy tonto, es decir, yo como estoy indignado salgo y digo, ya no quiero que esto ocurra. Bueno, porque yo diga eso, Guerreros Unidos va a estar muerto de risa, va a decir, usted diga lo que quiera y más, siga presionando al Estado y no me haga nada a mí. Es decir, yo sí extraño una lectura mucho más profunda, es que es mucho más cómodo irte contra el político que meterte con el crimen organizado. Entonces, porque no implica ningún riesgo, pero sí investigaciones muy completas, una comisión parlamentaria clara que nos diga, a ver, ¿cómo está la economía criminal en Guerrero? Pero no solo en Guerrero, ¿cómo está la economía criminal en Tamaulipas? Y que a partir de ahí empiecen a tomarse medidas serias. Porque esto de decir, estoy muy indignado, estas cosas no deberían pasar en México, pues pasan y recontrapasan, Y seguirán pasando. hasta si que no no hagamos lo conducente. Pero además, vamos a la saga, nos gusta estar a la saga, porque mientras en Estados Unidos se va aprobando la despenalización de la marihuana, que en algo ayuda, no resuelve todo el problema desde luego, pero en alguna cosa ayuda, porque vas cambiando el esquema que evidentemente ha sido un fracaso. Aquí nos ponemos absolutamente a la saga. Y un dato curioso, en Florida, donde también se preguntó si se quería despenalizar la marihuana, la respuesta fue que no, Que no. pero se lo atribuyen al hecho de la cantidad de latinos que hay en Florida, En Alaska votaron a favor, ¿no? Y en otros dos estados. en Washington, D.C. en Oregón y en la capital, ¿no? Pero vamos a tenernos que ir a otro bloque y vamos a seguir sobre todos estos temas que infortunadamente no se agotan. Nos vemos en un siguiente bloque. Gracias. En un hecho insólito, el gobierno de la República decidió revocar por instrucciones del jefe del Estado una licitación que ya se había asignado a un consorcio chino con varios socios mexicanos, creo que eran 4. El tema es absolutamente inquietante, no solo por la certidumbre jurídica, sino por la forma en que se defendió la primera operación. El propio secretario de Comunicaciones y Transportes estuvo en el Senado de la República diciendo que había sido perfectamente honorable el asunto, que las empresas que podían haber participado no participaron porque no quisieron o porque no tuvieron tiempo, y horas después de que lo defendiera ante el Senado de la República, se emite un boletín en el que se dice, pues donde dije digo Diego, así es que la operación que en estos momentos que hasta esos momentos se había defendido, se revoca, con argumentos francamente gaseosos, como esto de darle certidumbre y transparencia al asunto. Digo gaseosos porque se supone que el primero había sido, más lo defendió la autoridad a pie juntillas, perfectamente legal y transparente. Luego entonces uno de los dos no lo es. Hay información que media todo esto, es decir, los nombres de algunos grupos cercanos a grupos de poder, un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, el grupo de Hinojosa, muy cercano al gobierno del Estado de México. Ahora tenemos una investigación periodística que se ha publicado con la casa de la primera dama, que en principio es propiedad de ella, todavía no está escriturada su nombre, pero que le habría dado precisamente ese grupo, y parece que es el elemento detonador de esta puesta en la palanca de reversa para el proceso de licitación. El presidente, y con esto termino, está en China, y no sé qué explicaciones le tendrá que dar a Xi Jinping, porque el consorcio chino dijo, oiga, pues si ya me habían asignado a mí el asunto con toda seriedad e iba a invertir, estamos hablando de un contrato de 3.300 millones de dólares, pues ahora a ver qué me dice. Habrá que pagar con el dinero de todos los mexicanos una indemnización al consorcio chino, es decir, esa licitación no iba en serio. Pero creo que esto tiene un enorme costo
una enorme fricción para el gobierno de la República. ¿Cómo lo ven? Estás tocando un problema también de esos estructurales de la política o del Estado mexicano. Patrimonialista. Sí, Como dice patrimonialista Weber, ¿no? muchas veces. Y yo le veo, Leonardo, tal y como nos haces además la historia, no la resumes muy bien, dos cuestiones. Las encuestas sobre la inversión pública, la inversión privada, ya sea extranjera o nacional, se preocupan los empresarios por la violencia en México, pero se preocupan mucho más por esto que llamamos genéricamente el Estado de Derecho, los derechos de propiedad y sobre todo las resoluciones definitivas sobre los acuerdos que se hacen, sobre los contratos, como llaman, ¿no? Y ese es uno de los principales rubros, el no cumplimiento de los contratos, que desincentivan, llevan a los inversores a no querer entrar a países como el nuestro. Segundo, me preocupa mucho que un acto que se presuntamente ilegal, que fue el otorgamiento de la licitación a este consorcio de compañías encabezadas por la empresa china, ¿sí? Que a todas luces, porque si no, no lo hubieran echado para atrás, hubo, digamos, cuestiones irregulares cuando no corruptas, se tape con otro acto discrecional, ¿sí? Porque el echar para atrás esto de parte del presidente Peña Nieto, en donde emite la orden, es un acto absolutamente discrecional, en donde lo único que nos informan es que es para que no haya suspicacias. Bueno, es que si estuvo bien hecho, como nos los dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, no tendría por qué haber suspicacias y, por tanto, el Estado mexicano o el jefe del Estado mexicano no tendría por qué haber dado esa orden. Entonces, aquí tenemos un acto de corrupción de discrecionalidad, ¿sí? Que se convierte en corrupción, y después tenemos un acto del titular del Ejecutivo mexicano igualmente discrecional, y esa parte pues me preocupa muchísimo. Yo creo que vale la pena hacer algunos apuntes. Este consorcio que gana la licitación está integrado, como ya bien decías, por un conjunto de empresas cuya punta, cuya cúpula es la empresa china. Pero hay otras empresas, entre ellas la de este señor Hinojosa, que tuvo muchos contratos durante todo el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y que es el que es dueño de la casa vecina a la de que está siendo llamada Casa Blanca, que no sé si compró, le entregaron, le donaron, en fin. Compró. Esta es una interrogante que está ahí puesta a la primera dama, a cuyo nombre quedará en algún momento la casa, si es que no se desbarata toda esta operación. La otra cuestión es que el presidente, antes de salir a China, dice que China va a poder volver a... que es la empresa china. Es una empresa del Estado chino, ese sí, Estado con mayúscula, una empresa oficial del Estado chino, va a poder volver a concursar. ¿Por qué se declaró inexistente esta entrega del contrato para hacer el tren México-Querétaro? Lo revocaron. Sí, porque dijo el presidente, se alegan que hubo condiciones inequitativas en la asignación. Es decir, ¿a qué se refiere con estas condiciones inequitativas? ¿Dónde estuvieron las inequidades para hacer este acto de denuncia de un contrato, ¿no? Porque ese ya era un contrato que se había dado a una empresa. Una de ellas es la casa. Hay otras entidades que se vieron beneficiadas del gobierno, de este gobierno. Hay un interrogante muy fuerte darse esta investigación. Yo lo vería, lo que pasó en términos generales, como algo positivo, en principio. Es decir, porque dentro del del estar empantanados, digamos, en una cantidad de cosas de corrupción, de ineficiencia, etcétera, no podemos decir que la sociedad mexicana no se ha movido en los últimos 20 o 30 años. No es lo que quisiéramos lo suficiente. Sí, no a lo mejor a veces la dirección no parece ser la correcta y que hay que corregir, pero el hecho de que se haya dado un contrato con un margen de discrecionalidad, como diciendo, pues a final de cuentas nosotros decidimos cuándo, cómo, con quién, si hay favoritismos,
parte de las inequidades, hasta donde yo entiendo, es el hecho que no se dio tiempo suficiente a las otras empresas Correcto. para poder presentar y plantear todo lo que iban a plantear. Y entonces, mira, como no les dio tiempo, entonces me voy con esta, pero que pareciera un manejo arbitrario para favorecer, a final de cuentas, a la empresa que terminó firmando el contrato. Pero que la presión de la opinión pública pues, cuenta un poco más que antes. Es decir, ya generó, y en estas condiciones ahorita, en una situación difícil para el Estado mexicano, ahí sí para el Estado, para el propio presidente, es decir, no le agreguemos más elementos de crítica y de sospecha. Entonces, bueno, un poquito vamos avanzando en que la opinión pública, los medios, la denuncia, la transparencia, que muchas veces no se traduce en rendición de cuentas, pues empieza a generar un efecto para corregir actos que podrían haber sido de corrupción o de tráfico de influencias, en fin, de abuso de poder en términos generales. Pues bueno, dentro de eso yo digo, bueno, pues igual y vamos avanzando muy poco a poco, pero pues a base de esos pequeños avances es que de pronto se pueden lograr algo. Haces un buen apunte y me alegro que lo digas porque hay que ver siempre lo positivo en medio de pues, una situación que para mí tiene más negros que blancos. Y tiene más negros que blancos porque efectivamente la información periodística permitió que varias empresas dijeran, oiga, pues resulta que en muy poco tiempo teníamos que meter el paquete. Se sospechaba que los que lo ganaron tenían información privilegiada y pudieron concursar de una manera con muchas mayores garantías de conseguirlo. Así que el presidente dé marcha atrás es una buena señal. El tema es que ya son muchas marchas atrás. O sea, en oceanografía la intentaron vender una empresa intervenida y si no hay el escándalo también mediático, la investigación periodística, pues no sé si lo hubiesen vendido, pero el grupo alemán ya había salido a medios diciendo sí la vamos a comprar. Por tanto, para mí está muy bien cuando el Estado corrige, aún María Amparo si es un acto discrecional del presidente, que lo es, y se introduce incertidumbre jurídica, pero si ese acto es fundante para cambiar la tendencia, es decir, a ver, señores, amigos y compañeros funcionarios del Estado mexicano, aunque sean mis amigos y estén cerca del grupo que estuvo trabajando conmigo en el Estado de México, si el asunto salpica al gobierno en general, no lo voy a tolerar. Es decir, para mí sería positivo si a partir de ahora el mensaje es el presidente no va a tolerar un acto de corrupción ni de favoritismo en la entrega de las siguientes cadenas, de las licitaciones públicas. Y bueno, esto lo ligo y aquí lo dejo con la necesidad urgente de tener un sistema nacional anticorrupción, que es un tema que se le ha planteado, que el propio PRI dijo que está muy interesado en moverlo, de tal manera que todo este tipo de cosas, que en este caso generan incertidumbre y zozobra, pues sean cosas del pasado y el presidente no está revocando, es una cosa tremenda, una licitación, ¿no? Pero que no se amparen los chinos, dicho sea de paso. Sí, yo también estoy de acuerdo en que hay aspectos positivos en esto, aunque hay más negros, dijiste, ¿no? Que blancos, y en eso también estoy de acuerdo, que hay más negros que blancos, sí. Hay más sombras que luces, vamos a ponerlo así. Pero qué bueno que mencionas ahorita lo de oceanografía, y lo quiero decir por lo siguiente. De repente viene este acto de decir va para atrás, porque en realidad pues, se declaró desierta la licitación o hubo un favoritismo, que es este caso, etc. Entonces ya ese es el caso ejemplar y todo lo demás se deja igual. Quiero ver que esto sea el inicio de todas estas investigaciones que ha sacado la prensa mexicana en el sentido de cuáles son las 5, 6, 7 empresas que ha beneficiado Peña Nieto desde que está en el Estado de México y qué pasa con ellas. Porque lo que nos ocurre es lo que nos ocurre siempre. Se fue el oficial mayor del gobierno del Distrito Federal porque supuestamente un acto de corrupción se fue ahí. ¿Qué pasa con oceanografía? El viernes pasado un juez de distrito de Coatzacoalcos ya desinhabilitó a oceanografía y vuelve a ser una empresa que puede servirle a Pemex después de lo que hemos visto. Entonces, ¿en dónde quedan los escándalos? Pues sí, hay muchas preguntas que quedan precisamente ligados a esta revocación. Me permito, digamos, volver a poner el acento en el tema chino. No debe ser fácil para un presidente, justo cuando tienes una visita de Estado, tenerle así de gordo habrá sido el escándalo. Pues fíjese que le tuvimos que revocar por razones que, digamos, implican directamente a mi gobierno ¿cómo se llama? Una licitación que había ganado una empresa. No debe ser fácil, pero les propongo que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante.
Hemos dicho que quizá hay una parte de avance en la cuestión de la licitación del Tren México-Querétaro, en cuanto a que la opinión pública puede ejercer una presión que antes pues, simplemente no se le tomaba en cuenta. Pero donde no avanzamos es en otros aspectos de la corrupción en general. Entonces vuelve a surgir información sobre el hecho de que ahora que se está discutiendo el presupuesto público, vuelve a haber recursos destinados a municipios que están condicionados a los famosos moches. Se habla incluso de moches no solo del 30%, como ya se había dicho hace algunos meses, sino incluso hasta del 40%, sin que hayan los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, asociados a ese financiamiento. Si nadie dice que no deba de haber financiamiento en distintos niveles a los estados, a los municipios, pues es financiamiento que precisamente es para que haya obra pública, para que se subsanen varias de las deficiencias que hay en muchísimos municipios, en muchísimas regiones del país, pero que se apliquen precisamente para eso y no que haya un moche de la magnitud del 30, 40% a cambio de esos recursos y que van a dar a manos privadas. En ese aspecto de la corrupción, pues como que no vamos avanzando. No. ¿Voy? Oye, y te hago una pequeña corrección, si es que la información es correcta. No solamente se va a manos privadas, se va a manos privadas y públicas. La ley de obra pública prohíbe que haya intermediarios entre el dinero que aprueba el Congreso y que tiene que bajar, como dicen en la jerga, bajar Hacienda a los estados y municipios. ¿Sí? No debe de haber intermediarios porque sería un delito o un delito administrativo, no sé cómo se llama, una ofensa administrativa. Bueno, si es cierta la información, se quedan, voy a dar más o menos las cifras, 16% el que va a llevar a cabo la obra, 2% el 14% el de Hacienda, ¿sí? Tanto más el alcalde, o sea, sí se queda una mitad en manos privadas y la otra mitad en manos públicas. Y ahí sí estamos hablando otra vez, ya que es recurrente esto de lo del Estado, aquí están involucradas autoridades federales, estatales y locales que se quedan con parte de los Aunque una pequeña aclaración, moches. simplemente digo manos privadas en el sentido vaya, de que no va a la obra pública, no va a la obra sino pública, se queda en sí. los bolsillos privados de los propios funcionarios. Es en ese sentido. Es un sistema perverso. Decía Fray Servando que uno de los problemas que tenía este país es que no avanzábamos porque los vecinos trabajan y nosotros queríamos vivir de un sueldo del gobierno. En estos tiempos ya nadie quiere vivir de un sueldo del gobierno, sino tener un contrato con el gobierno y tener un contrato con lo público. Y tenemos toda una especie de es que no sé cómo llamarla, una burguesía así profundamente chupóptera, que se ha dedicado a desarrollarse, el caso de Oceanografía es uno, es decir, tú, gobierno, dame contratos. Hay un montón de pasquines en todos los estados que viven de contratos gubernamentales que les dan, pero su única existencia es cómo sacas dinero de la gran ubre pública. Y en este caso lo han ido sofisticando hasta niveles ya francamente pues parasitarios, ¿no? Ya cuando entra un comisionista, se lleva el 40% de la obra, pues entiendes que hay un sistema que permite que eso funcione y te permite también explicar por qué este país no avanza. Si el presupuesto público sirve para darle teta a todos esos, pues no hay manera de que esto crezca. Es decir, lo que hace es reprocesarse, recircula y que estamos creciendo al 3 o 2.7 si nos va bien. Es decir, no hay crecimiento porque eso opera. Y lo segundo, pues te explicas por qué el gobierno dice, no, si yo he gastado el dinero. Claramente. A ver, ahí están los 3,000 millones para tal o cual obra. Pues sí, pero no han llegado, pues están seguramente gastándose en los aviones privados de los que reciben los moches. Es decir, sí es una derrama de dinero que se te va yendo efectivamente en todas las filtraciones que tiene el muro y es un sistema que así funciona. Lo lamentable es que no es un caso aislado. Es decir, tenemos un sistema que funciona para enriquecer a todos los que viven ligados a servicios y contratos con los gobiernos o el Estado. Un gran teórico del Estado, ¿no? un gran teórico del Estado que es Max Weber lo explicaba con mucha claridad hablando del Estado patrimonialista, es decir, la utilización de recursos, facultades de los servidores del Estado, de los funcionarios del Estado, que utilizan para llevar patrimonio público o alguna derivación de a sus bolsillos privados, como decía José Antonio, es decir, a su patrimonio personal, privado o familiar. Este es el Estado
patrimonialista del que nos habla Weber y que por lo visto está surgiendo por todos lados, en diversos ámbitos del país, no solo en entidades federativas, sino en distintas secretarías, en distintas... Está muy, muy palpable que se está investigando sobre la casa de la señora primera dama, pues es uno muy, muy patente, que está en el escándalo ahora, está en las primeras planas de los periódicos, en fin. Hay otros, como estos de los moches, que es una distribución más democrática del patrimonio público o de la utilización de las facultades que se tienen como funcionario público para llevar recursos privados a algunas personas o algunas empresas, etcétera. Esto es algo que debía atacar ya una ley, un sistema anticorrupción que se está cantando y volviendo a cantar, pero que no acaba de aparecer. Es que me parece que ese es el pacto que falta, la asignatura pendiente de nuestra transición, es el combate en serio, profundo, sistemático a la corrupción. Porque a final de cuentas, la democracia, haciendo una cuestión muy general, tiene que ver con el acceso al poder, con las formas de acceso al poder y con las formas de ejercicio del poder. Avanzamos mucho en los últimos años en el acceso al poder, al grado en el cual ha habido ya 2 alternancias pacíficas, pero en la cuestión del ejercicio del poder, que es lo que falta, la cuestión de los contrapesos, de la rendición de cuentas, de exigir y llamar a cuentas a quienes incurren en abuso de poder, ahí estamos exactamente igual, ahí sí no ha habido un avance importante. Si acaso unos pequeños avances, unos pequeños pasos aislados por ahí, pero no un avance significativo. Porque cuando uno busca el fondo y la raíz de todos los problemas, cualquier tipo de problema que hablemos, de economía, de mala distribución del ingreso, de falta de calidad en las obras públicas, de la inseguridad, por supuesto, siempre te vas a encontrar con que el fondo del asunto es la corrupción y su hermana gemela, que es la impunidad. Entonces, los pactos en sí que hagan los partidos y los grupos y la sociedad civil, si no es algo de decir, ya estuvo bien, vámonos en contra de la corrupción, ese es el paso que nos falta para que el país pueda realmente dar un salto cualitativo hacia algo más parecido a un Estado de Derecho y una democracia, las cosas van a seguir exactamente igual en donde están. Tienes toda la razón, pero tenemos 2 problemas. El primero es que una buena parte de la sociedad mexicana cree que es el Estado solamente el que hace eso y no asume que buena parte del sector privado, es decir, los constructores, desarrolladores, todo el mundo se mete en ese enjuague y tenemos, como trataba de explicarlo torpemente, una economía de parásitos, ¿no? Es decir, todo el mundo vive pegado a ese presupuesto en vez de inventar cosas, producir cosas, es métase a los negocios con el gobierno y así son las reglas. El gobierno es malo, ¿no? Hay un sector privado que también vive de eso. Y la segunda es que la sociedad tampoco quiere reconocer que buena parte de la expansión de la economía criminal obedece también a que tenemos un nivel de tolerancia impresionante con, no te diré con los casos más sonados ahora de Abarca y compañía, pero la economía criminal en esta ciudad, pues es algo, en la de México, es algo perfectamente tolerado, que si las refacciones robadas las venden aquí y allá, y todos vivimos en ese caldo de cultivo. Por tanto, el asunto, como yo lo veo, pues sería muy fácil decir, hay unos señores que son muy malos y son los corruptos. ¿No? Tienes un sistema que es el que te invita a que la corrupción funcione, y es un sistema en donde interactúan públicos y privados. Es un sistema, como tú dices, que falla del lado de las medidas para frenar la corrupción, que esas le corresponden a las autoridades, y tienes toda la razón, o sea, es una sociedad en la que a lo mejor hay algunos individuos que no, como no individuos lo son, se sustraen te de puedes sustraer, pero si quieres una obra pública tienes que pagar el moche. Lo que tenemos es un sistema, no diría yo que exime de responsabilidad a los privados, por el hecho de que muchas veces, vaya, lo estás incluso diciendo tú ahorita, bueno, si quieres construir un edificio, tarde o temprano vas a tener que acabar dando una mordida o no construyes. Y con eso lo construyes mal y entonces ya di mordida. Y luego la acabas dando por otro motivo. Entonces, yo creo que buena parte del sector privado e incluso buena parte de los ciudadanos que incurren en actos de corrupción acaban justificando sus actos de corrupción porque de otra manera no puedes sobrevivir. No puedes construir, no puedes abrir un negocio, no puedes sacar un acta de nacimiento, no puedes sacar una licencia, etcétera. Entonces, como bien dices, es una cosa sistémica. Mi problema es si realmente los políticos, que son los mayores beneficiarios o unos de los mayores beneficiarios, van a estar dispuestos a
combatir. Solito sí. Cambiar eso. Cambiar esa Creo que uno realidad. de los indicadores más claros de la corrupción que ha permeado a la sociedad es el lavado de dinero. Porque el lavado de dinero solo se puede hacer con la connivencia de empresas y de particulares que están en eso. Y se habla de que el 40% del Producto Interno Bruto está vinculado a cierto tipo de lavado, de distintos grados de dinero. Bueno, estamos hablando de una corrupción magna. Cuando se tolerancia. dice el Estado, es como decir, espejito, Otra vez. espejito, qué fea cara me estás poniendo. Pero el Estado es la sociedad, es el poder organizado de la sociedad. Y la sociedad es la que está tolerando esto. Sí, no es una cuestión de ética, no se resuelve por una cuestión ética, tiene que ser algo institucional, tiene que venir desde los poderes más altos y el problema es justamente que si ellos se benefician de eso, ¿cuándo van a tomar esa decisión? Pero en fin, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos la próxima semana.